Hola a todos y bienvenidos de nuevo. También regresa por demanda popular Ray McGovern, exagente de la CIA durante 27 años, quien presidió las estimaciones nacionales de inteligencia y también preparó el informe diario del presidente. Es un placer tenerte de vuelta, Ray. Has estado viajando por Europa, especialmente por Alemania, hablando sobre tus preocupaciones y advertencias. Pensé que un buen punto de partida sería lo que has aprendido de este viaje. Conversando con europeos, ya que llevas décadas centrado en este continente, Rusia, la Unión Soviética y Europa. ¿Cuál fue la principal conclusión? ¿Qué aprendiste sobre los sentimientos en Europa y quizás sobre el entusiasmo o la preparación para la guerra? ¿Cómo interpretas la situación en este momento? Bueno, lo más importante que aprendí, Glenn, fue a tener cuidado por dónde piso. La razón de mi aspecto poco favorecedor es que no tuve cuidado y me caí. Por suerte sobre la cabeza, porque soy irlandés, así que no me rompí nada. Y estoy bien para hablar, pero tendrás que disculpar mi aspecto. Así que esa fue la lección más destacada que aprendí. En un tono más serio, Elizabeth Murray, una de nuestros veteranos profesionales de inteligencia por la cordura, que se especializa en Oriente Medio y habla con fluidez árabe, alemán y español, y yo hicimos una gira de 2 semanas por Alemania. Luego estuvimos en Noruega y también en Londres. Es una Europa muy, muy diferente. Quiero decir, Dios mío, a riesgo de delatar mi edad, mis primeros 3 meses en Europa fueron con algunos compañeros de la universidad, 3 de ellos, en 1959. Y luego, ya sabes, avanzando rápidamente hasta mi especialidad en Rusia. De hecho, fui el oficial nacional de inteligencia para Europa durante los años 70, antes de informar personalmente al presidente en el Daily Brief durante el primer mandato de Reagan. Así que sé bastante sobre Europa, pero aún así, me sentí muy inquieto por lo que escuché en Alemania, donde los medios son peores que los de Estados Unidos, demonizando a Rusia, poniéndole cuernos de diablo a Putin y sin tener muy claro cómo quieren proceder. Es lo que yo llamo la coalición de los descerebrados, Merz, Scholz y Macron. Quiero decir, la rusofobia resuma de los tres. Y no sé exactamente si son tan tontos, o si creen que son tan astutos al exagerar esta amenaza rusa. Porque en el análisis final, si piensan que pueden reemplazar a Estados Unidos en el apoyo a Ucrania, para ayudarle a enfrentarse a Rusia, para ayudarle a evitar una derrota total ante Rusia, están soñando. Son la coalición de los descerebrados. Así que todo esto no tiene mucho sentido para mí. Pensaba que sabía bastante sobre Europa, y creo que aún sé, pero estoy desconcertado por estos supuestos. Bueno, iba a llamarlos líderes, pero son burócratas que han llegado a la cima política y ahora reinan en estos países. Y en cuanto a Ucrania, la prueba estará en los hechos. En mi opinión, Estados Unidos está de salida. Lo han dejado muy claro. Vale, Reino Unido, Francia y Alemania, si queréis ocupar nuestro lugar, buena suerte. Podéis darles armas, pero tenéis que comprárnoslas a nosotros. O sea, ¿hola? Todo esto es realmente una locura. Así que lo dejo ahí. ¿Hay alguna otra cosa? Bueno, sí, por ejemplo, hubo una bifurcación en Noruega. Sobre Oriente Medio, encontré a los noruegos bastante sensatos. Es decir, les importan las personas, les importa el genocidio. Pero al mismo tiempo, parecen totalmente adoctrinados respecto a Ucrania y los malvados rusos. ¿Cómo se explica todo eso? Creo que los medios de comunicación son el núcleo del problema. Pero también hay una falta de capacidad de las personas sensatas para llegar a lo más alto en estos arreglos políticos. Basta ver a los payasos que tienen en esos 3 países que mencioné. Bueno, yo también estoy un poco sorprendido. Siempre ha habido una cantidad razonable de rusofobia. Recuerdo que en 2014, Henry Kissinger escribió en el Washington Post que la demonización de Vladimir Putin no es una política, sino una coartada para la ausencia de una.
Así que simplemente no tenemos una política hacia los rusos. Así que todo lo que está mal en la relación es porque Putin es un hombre malo. Esto es, en efecto, todo lo que tenemos. Y hay algo llamativo en la situación similar actual. Nunca se habla de las quejas de Rusia, lo cual es realmente extraño en este momento cuando se está discutiendo una posible paz. Porque cuando se habla de paz, solo se puede hablar de lo que en un acuerdo de paz querrán los ucranianos. Ellos querrán una disuasión adecuada, necesitan poder contar con su seguridad mediante su sistema de defensa. Así que, ya sabes, hay una discusión interminable, pero de los que realmente están ganando la guerra, no se permite hablar. Porque una vez que discutes lo que ellos quieren en un acuerdo de paz, tienes que hablar de cuáles podrían ser sus preocupaciones de seguridad. Y sentado aquí en Europa, esto se considera traición. Si reconoces sus preocupaciones de seguridad, entonces se te ve como alguien que legitima sus políticas y eres un traidor. Y todo el mundo tiene que ajustarse a esta narrativa de buenos contra malos. Y realmente es así de simplista y reduccionista. Además, esto impide cualquier tipo de diplomacia, porque si estás tratando con el mal, no puede haber diplomacia, ni negociaciones, ni entendimiento mutuo, y desde luego, tampoco paz. Así que esta mentalidad de Guerra Fría es realmente... Bueno, no creo que fuera así durante la Guerra Fría. De nuevo, yo nací en el 79, así que solo llegué a ver las últimas partes, pero aún así, había algo más de sentido común. Se permitía debatir sobre las preocupaciones de seguridad y los argumentos de Moscú. No era necesario censurar todas las noticias que venían de Rusia. No todos los periodistas rusos eran propagandistas, y cualquiera que hablara aquí en casa sobre las preocupaciones rusas no era un agente de Rusia. Pero, a partir de las declaraciones de Merz y otros, ¿esto es solo un lenguaje duro o crees que realmente están preparados para la guerra? Porque no parece que sea una guerra que puedan ganar. Bueno, Merz es el ejemplo perfecto. ¿Me oyes bien? No, the mic is Vale, Merz es el ejemplo perfecto de alguien que proviene del complejo militar industrial. Ya sabes, hola, mira, ¿de dónde viene? Así que el lucro con la guerra por parte de Rheinmetall o Krauss-Maffei o todas estas empresas alemanas que ahora intentan participar en este tanque de combate europeo común. Ya sabes, Krauss-Maffei, tú construyes la parte inferior y Rheinmetall, tú construyes la parte superior y no nos demandaremos entre nosotros. Simplemente ganaremos mucho dinero. Quiero decir, eso forma parte del asunto. Y por supuesto, Estados Unidos va a lucrarse de la misma manera. Ya sabes, es un hecho que esto motiva a mucha gente, pero Merz es, como digo, el ejemplo perfecto de ello. Retrocedería un poco y simplemente mostraría que Obama, con todos sus defectos, y eran muchos, al menos era lo bastante sensato como para reconocer que su United tenía intereses fundamentales y que Rusia también los tenía, y que a veces estaban enfrentados, ¿de acuerdo? Ahora déjame explicar. Obama en 2015, hace 10 años, ¿vale? Dijo, mirad, los rusos tienen un interés fundamental. Ven a Ucrania como una posible amenaza existencial. Para nosotros, no hay ninguna amenaza existencial procedente de Ucrania, ni intereses fundamentales. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que aceptamos como intereses fundamentales, y no excedernos donde realmente no existen. Y al mismo tiempo, dijo que lo peor que podíamos hacer por los ucranianos era darles la idea de que podrían imponerse a una Rusia mucho más poderosa. ¿De acuerdo? Y como corolario de esto, había un subsecretario de Estado en ese momento que dijo, señor presidente, tiene usted absolutamente razón, porque cada arma que le diéramos a Ucrania podría ser igualada y luego duplicada y luego triplicada y luego cuadruplicada por Rusia. Ahora, la mayoría de la gente no recuerda eso, ni tampoco quién era ese subsecretario de Estado, pero su nombre era Antony Blinken. Eso es lo que dijo bajo Obama. Luego entra con Joe Biden, y Joe Biden... Bueno,
Tiene esa mentalidad de Guerra Fría y ese sentimiento de excepcionalismo. Y por supuesto podemos hacer esto. Podemos darles a los ucranianos todo lo que necesiten para debilitar a Rusia. ¿Y qué dice Tony Blinken? Sí, señor, por supuesto que podemos. Y él y este tipo Sullivan le venden a Biden una historia falsa. Ese es el trasfondo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vieron los rusos. Así que, en el periodo previo a la invasión rusa de Ucrania, vimos que ocurrieron todo tipo de cosas que los rusos notaron. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en febrero, el bombardeo del Donbass, de mayoría ruso-parlante, aumentó por un factor de 10 o más. Estos bombardeos son visibles. La mayor parte del ejército ucraniano estaba contra el Donbass. Parecía que iban a entrar allí y limpiarlo, después de haber sido entrenados según los estándares de la OTAN y armados por la OTAN durante los 8 años anteriores. En gran parte, por eso Putin entró en Ucrania. Así que, ya sabes, lo que la gente ha sido adoctrinada para creer, es decir, que la invasión de Ucrania fue no provocada, a gran escala e ilegal. Bueno, las dos primeras son demostrablemente falsas. La tercera es una cuestión de derecho no resuelta, y eso me lo ha dicho Richard Falk, el profesor de Derecho Internacional. Bien, hablemos de no provocada. Bueno, ya he hablado de no provocada. A gran escala. A gran escala, correcto. Así que los rusos querían invadir y conquistar Ucrania con 90.000 personas y 19.000 soldados que concentraron bastante cerca de aquí. ¿90.000? Entiendo. ¿Eso es a gran escala? Déjame en paz. Lo que querían hacer era asustar a Zelensky, y lo consiguieron. Zelensky nombró a su mejor amigo para negociar con los rusos al día siguiente de que comenzara la invasión. Negociaron en Bielorrusia, y luego fueron a Estambul e hicieron un acuerdo, ¿vale? El acuerdo decía que Ucrania no entraría en la OTAN, y que podríamos hacer otros acuerdos para proteger a los rusos en el Donbass. Dejamos Crimea aparte. En otras palabras, Ucrania podría mantenerse prácticamente intacta, pero queríamos aplicar mejoras en la situación de los hablantes de ruso. ¿Y qué pasó entonces? Pues que Estados Unidos, en la persona de Boris Johnson, lo vetó. ¿Es cierto? Por supuesto que es cierto. Los negociadores ucranianos, de nuevo, el mejor amigo de Zelensky, volvieron y dijeron exactamente eso. Bien, déjame terminar esta pequeña parte diciendo, cuando la gente dice que los rusos no, bueno, gente como el presidente Biden, dicen, ¿crees que los rusos se detendrán en Ucrania? ¿De verdad lo crees? Polonia es la siguiente, y luego los estados bálticos. Así que ni siquiera pienses que los rusos se detendrán en Ucrania. Bueno, la realidad es que, aunque los medios no informan a la gente sobre esto, los rusos ya se detuvieron. Se detuvieron en abril de 2022, 6 semanas después de la invasión. ¿De acuerdo? ¿Por qué se detuvieron? Porque tenían un acuerdo, Ucrania fuera de la OTAN y cierta desmilitarización en esa línea. Así que atención, amigos, por favor, tenedlo en cuenta. Los rusos ya se detuvieron. No querían tomar el control físico del Donbass, mucho menos del resto de Ucrania, mucho menos de Polonia, mucho menos de los estados bálticos. Así que ya se detuvieron. ¿Qué significa esto? Esto significa, en primer lugar, que la mayoría de la gente no se da cuenta de esto porque no se le ha prestado suficiente atención. También significa que Trump puede decir, miren, esta no es mi guerra. Los rusos tienen intereses legítimos aquí. El propio Trump lo ha dicho, lo dijo hace unos 2 meses. Miren, puedo entender por qué los rusos no querrían a la OTAN en Ucrania o a Ucrania en la OTAN. ¿Puedo entenderlo? Sí, puedo. Bueno, ahí está resuelto la mayor parte del enigma. Así que lo que estoy diciendo aquí es que Trump está en una posición fuerte. Creo que puede reunir a sus fuerzas detrás de él y decir, de acuerdo, señor Putin, lleguemos a un acuerdo. Mr. Putin, we'll make an agreement. You've won militarily, but
Has ganado militarmente, pero por favor, ayúdanos a mostrar suficiente flexibilidad para que podamos maquillar adecuadamente este fracaso para la OTAN, para Ucrania y para Estados Unidos. ¿Eso es posible? ¿Probable? Yo diría que podría ser probable, porque veo señales, y soy una excepción en esto, de que Trump y Putin, a pesar de todas las traiciones, a pesar de todos los engaños que han ocurrido en Estados Unidos y en el campo de la OTAN, aún llegarán a un acuerdo que reconozca los intereses fundamentales de Rusia, que no admita a Ucrania en la OTAN y que proporcione el tipo de cordón sanitario o zona de amortiguamiento que satisfaga a los rusos al darles un grado razonable de seguridad, sin que Estados Unidos, la OTAN o cualquier otro intenten amenazarlos, como lo han hecho en los últimos años. Sí, bueno, la retórica ha cambiado mucho, porque muchas de las cosas a las que te refieres, por ejemplo, la arquitectura de seguridad europea, solían ser temas que discutían los propios europeos. Los alemanes decían que el peligro era que estábamos creando una Europa sin los rusos, que podría convertirse en una Europa contra los rusos. Así que, de nuevo, reviviendo la lógica de la Guerra Fría. Macron en Francia hacía argumentos similares, que necesitábamos encontrar un lugar para Rusia en la arquitectura de seguridad europea. Todo eso ha desaparecido. Ahora todo es simplemente, Putin es un hombre malo, los rusos son imperialistas, y no hay ningún tipo de disenso. No se acepta ningún otro argumento. Pero lo que me resulta fascinante, sin embargo, es el papel de los alemanes. No es por señalar a los alemanes, creo que muchos otros europeos también están bastante locos. Los estados bálticos, quiero decir Escandinavia, tengo la impresión de que aquí hemos perdido completamente la cabeza. Las discusiones racionales han desaparecido. Ya no hay debates adecuados. Pero los alemanes realmente parecen destacar un poco, y esto es algo de lo que aparentemente los rusos se han dado cuenta, quienes ahora han sustituido al gran oponente de América por los alemanes. ¿Son los alemanes conscientes de esto? ¿Y por qué crees que se ha producido este cambio? Porque Alemania fue realmente el niño prodigio del milagro de la posguerra. Aprendieron de la historia, iban a centrarse en el crecimiento económico, siempre buscar la diplomacia y evitar el militarismo. Esa era la lección histórica que tenían. Y ahora, por supuesto, es una Alemania muy diferente. Sí, Glenn, me siento muy cercano a esto, ya que estuve en Alemania recientemente y también pasé 5 años oficialmente en Alemania, trabajando para la agencia para la que trabajaba. Así que pensé que conocía bastante bien Alemania. Y cuando recibía a todos los visitantes que querían venir a Múnich, donde estuve destinado tanto en los años 60 como en los 70, me aseguraba de que, después de visitar la Hofbräuhaus y todo eso, incluyéramos Dachau en el itinerario para que pudieran recordar que esto también formaba parte de Alemania. Dachau, los campos de concentración y demás. Entonces, ¿por qué los alemanes están malnutridos en cuanto a la verdad? Bueno, eso se debe, claramente, a su subordinación a los medios de comunicación dominantes, los medios corporativos que controlan lo que sale en la prensa escrita y en los medios electrónicos. Pero ya sabes, es realmente inquietante, porque por un lado, tienes a las personas más educadas, talentosas, bueno, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, como señalas, las personas más cultas de Occidente, o entre ellas, simplemente incapaces de tomar decisiones por sí mismas. He estado criticando a los alemanes por ser infantiles, o adolescentes, o simplemente por no poder actuar como adultos. Después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, eso era comprensible. Ahora, 80 años después, me cuesta entenderlo. Pero simplemente deduzco el ejemplo de un abogado alemán que estaba estudiando para ser juez en Alemania a principios de 1933, observando lo que ocurrió después de que se incendiara el Reichstag, y cómo se introdujeron medidas represivas, y cómo la gente fue adoctrinada para aceptar lo que sucedía. Habló de ello, estaba escrito en su diario,
Su nombre era Sebastian Hafner, seudónimo. Su verdadero nombre, Raimund Pretzel. Pen name, real name Raimund Pretzel. And for those German people who are German, it's Y para aquellos alemanes que son alemanes, es Geschichte eines Deutschen. En inglés es Defying Hitler. Deberíais leerlo. Es realmente interesante. Lo que señala es que después del incendio del Reichstag, Hitler tenía una minoría de apoyo, pero los socialdemócratas cedieron. Y luego el partido de centro católico también cedió. Y de repente, Hitler tenía la mayoría. Y mientras este joven abogado registraba lo que veía, observó a sus colegas, abogados sofisticados preparándose para ser jueces, simplemente diciendo, bueno, ¿por qué te importa que revisen tu escritorio o que escuchen tus conversaciones telefónicas? ¿Por qué te preocupa eso? Realmente no importa. Y así acuñó esta frase alemana, veamos si puedo recordarla. Sí, era Schaffsmäßige Ergebenheit. Ahora, es casi tan difícil de pronunciar en inglés. now it's almost as hard to pronounce in English. Schaf is sheep, okay? So it's Schafsmäßige. Schaf es oveja, ¿vale? Así que es Schaffsmäßige, sumisión, ovejuna. Sumisión. Dilo 3 veces seguidas. Sumisión, ovejuna. Vale, Dios mío. Me atraganta porque eso es lo que ocurría entonces, en 1933. Y en gran medida ocurre ahora, salvo por el hecho de que este Merz puede que no esté en el poder mucho más tiempo, que ahora hay todo un partido mayoritario, la Alternativa para Alemania, la AfD, que tiene muchos votos en el Bundestag, y que ahora hay un verdadero desafío por parte de gente que dice, mira, queremos una mejor relación con el Este, como Willy Brandt, Ostpolitik, queremos tener una relación decente con Rusia, y bla, bla, bla. Relationship with Russia, and blah, blah, blah. So what I'm saying is that despite Lo que estoy diciendo es que a pesar de los medios de comunicación en Alemania, la fuerza de esta alternativa para Alemania, sobre todo en lo que solía ser Alemania del Este, es muy muy fuerte y está creciendo. Así que, para adoptar una actitud más positiva, esta sumisión dócil no es compartida por una parte creciente, casi mayoritaria, del pueblo alemán, al menos en términos de partidos. Y realmente es debatible cuánto tiempo durará esto, pero aún más porque la dura realidad se impondrá cuando los alemanes, los franceses y los británicos digan, Dios mío, aquí hemos tragado demasiado. ¿Cómo podemos ayudar a los ucranianos? Sí, gastaremos miles de millones de dólares en el complejo militar industrial. Compraremos armas a Estados Unidos, pero ¿cuánto tiempo puede durar eso cuando nuestras economías se están hundiendo? how long can that last when our economies are going boom? And that's true. Those economies are going real. Y eso es cierto. Esas economías están cayendo realmente muy rápido. Y el precio, irónicamente, el precio de lo que solía ser el gas y el petróleo ruso suministrado a estos países, es la razón principal por la que Alemania, por ejemplo, se ha convertido en un caso perdido en términos de industrialización. Están siendo desindustrializados. Quiero decir, por el amor de Dios, Volkswagen. Volkswagen ha despedido trabajadores, ha cerrado fábricas y ahora producen tanques. Ya no hay más escarabajos, ni siquiera Golfs. Es, ya sabes, hola. Así que, el complejo militar industrial, una vez más, para cerrar el círculo, está ganando mucho dinero. ¿Cuánto tiempo soportará el pueblo alemán eso? ¿O lo tolerará o lo permitirá? Bueno, la prueba está en el resultado. Van a tener que superar esta sumisión de borrego. Overcome this Schaffsmäßige Ergebenheit. Creo que, bueno, cuando hablas con gente de toda Europa, mucha gente reconoce que algo no va bien, que es un poco extraño, que te impongan esta retórica emocional tan intensa y ya no haya realmente debate ni discusiones. Y si surge alguna postura, será destruida con ataques personales bastante rápido. Y creo que muchas personas tienen dificultades para encontrar palabras para expresar lo que está mal. Y pienso que una de las formas en que funciona bien la propaganda política es que suele apelar a la bondad de las personas. Es decir, dicen, mira estas cosas terribles, por ejemplo, que están ocurriendo en Ucrania. Seguramente sientes empatía por esto. Mira lo que les está pasando a los civiles. Y todos tendrían empatía. Entonces, vale, todos están de acuerdo. Y luego pasas al siguiente paso. Tenemos que ayudar.
Y sí, por supuesto, quieres ayudar a las personas que están sufriendo. Y entonces tienes este concepto de ayuda y puedes llenarlo con lo que quieras. Así que de repente, escalar las tensiones con Rusia de alguna manera es ayudar. Lanzar misiles a ciudades rusas es ayudar. Y cualquiera que se oponga no solo está cuestionando la lógica o presentando nuevas pruebas o perspectivas, sino que va en contra de tu virtud, porque ahora todo se reduce a quienes se preocupan y quienes están con el enemigo, básicamente. Y este es el nivel de análisis, y es bastante sorprendente. Ya no hay ninguna distinción entre lo que crees que tu oponente debería hacer y lo que quieres que haga. Por ejemplo, cuando ocurrieron los ataques contra Irán, advertí, esto es una locura. Si ahora estuviera asesorando a Irán, diría, necesitáis conseguir armas nucleares, no van a parar, van a intentar destruiros, intentarán convertiros en una nueva Siria, en una nueva Libia. Israel, Estados Unidos y otros seguirán, así que deberíais conseguir armas nucleares. Ese sería un consejo, pero no significa que me guste más. Esto supondría la proliferación nuclear en la región. Sería horrible, sería una terrible prisión. Y ocurre lo mismo con la guerra de Ucrania. Sabes, si reconoces que esto es una amenaza existencial para Rusia, si les estuvieras asesorando, dirías que, bajo ninguna circunstancia, pueden permitir que este incrementalismo de la OTAN afiance su posición en Ucrania, porque eso supondría una amenaza existencial. Y cuanto más insista la OTAN, si no es posible llegar a un acuerdo político para restaurar la neutralidad, ¿qué aconsejarías a los rusos que hicieran? Pues tendrías que tomar los territorios estratégicos clave, aquellos que no puedes permitir que caigan en manos de la OTAN, y querrías destruir la infraestructura en el resto del país para que no pueda servir como línea de frente útil. Una vez más, Steps grama que te distingues, Glenn. te estás volviendo. Pero esto no es algo que yo desearía. La nación ucraniana está siendo destruida. Vamos a tener caos en Europa durante décadas. Esto va a alimentar la desconfianza y el odio entre europeos y rusos. Es un desastre. Pero hay que ser honestos sobre las preocupaciones de seguridad de tus oponentes y sobre qué políticas racionales podrían adoptar para mitigar esto. No significa que quieras que estas cosas sucedan, pero hoy en día es imposible hacer esa distinción en Europa. Todo tiene que ver con las emociones. Así que todo lo que quieren oír es que hay un bueno y un malo, y cualquier cosa que digas no puede percibirse como una legitimación del oponente, lo que significa que ya no queda análisis. Todo se reduce a bueno contra malo, y no puede haber comprensión del oponente. Entender ahora es inmoral, porque significa que estás de su lado. Es simplemente absurdo. Y una vez que ves el nivel del discurso, yo te sorprende personalmente ser gorlón uptendius en optimi. Y lo matter su ituang when you falls. The key word you just used, Glenn, is La palabra clave que acabas de usar, Glenn, es comprensión. En alemán, verstehen significa entender. Y puede que ya lo haya mencionado antes, pero quizá valga la pena repetirlo. Cuando estuve en Alemania hace unos 8 años, vi un pequeño botón que te pones en el dedo y decía Putin verstehen. Alguien que entiende a Putin, ¿verdad? Pues bien, tenía la imagen de Putin y las palabras. Y pensé, Dios mío, oh, Dios mío, vaya. Hay esperanza aquí, así que la gente está intentando persuadir e intentar entender a Putin. Así que cogí el botón y mi colega me dijo, no, ¿por qué? O eso es peyorativo. Putin versteher, o eso significa que estás en el bando de Putin. Olvídalo, por el amor de Dios. Así que déjalo estar. Ni se te ocurra ponerte eso. Bueno, ¿y quién sino Angela Merkel? Hace 2 meses, cuando dijo, sabes, pensándolo bien, quizá los rusos estén realmente preocupados por nosotros. Los alemanes, ¿no? really worried about us Germans, right? Then she was called, guess what, Glenn? Putin. Entonces la llamaron. ¿Adivina qué, Glenn? Putin versteher. Y ella dijo, en su defensa, no, espera un segundo. Mira, esto es realmente estúpido. Entender a tu enemigo es, ya sabes, ayudar a resolver las cosas.
Así que ya sabes, Putin verster no debería ser un término peyorativo, dice Angela Merkel. Después de traicionar a Putin 3 o 4 veces junto con Francia sobre cómo lograr un alto el fuego, cómo llegar a un acuerdo viable que evitara la guerra en Ucrania. Así que lo que digo es que ahora incluso acusan a Angela Merkel de ser una marioneta de Putin. Sabes, es realmente, creo que es algo único, es algo que nunca había visto antes. Pero la gente se niega a mirar la realidad. Por eso digo que cuando la realidad se imponga y Estados Unidos, como creo que es inevitable, se retire. Y sé que mucha gente dice, Ray McGovern, eres el caso atípico aquí. Pero, ya sabes, cuando Trump dice, mira, Ucrania debería tener armamento, y ya sabes, lo produciremos si nos lo compras. Francia, Alemania e Inglaterra. Sí, podemos hacerlo. Nos encanta fabricar armas. Ya sabes, somos Armas S.A. Así que cómpranoslas y dáselas a Ucrania. A ver qué pasa. Cuando la realidad se imponga, no le daría mucho tiempo a Scholz en el cargo, y probablemente aún menos a Starmer, porque la gente está sufriendo. Estuve en Londres, lo vi, caminé un poco, y es una ciudad mucho más deteriorada de lo que recordaba. La gente está sufriendo. El Servicio Nacional de Salud, del que fui beneficiario, me atendió excepcionalmente bien. Eso se está privatizando, por el amor de Dios. Tuve suerte. Antes de que privatizaran este hospital en particular, el Hospital de St. Mary's, donde me vieron no menos de 7 especialistas para asegurarse de que no tuviera huesos rotos o para ver cómo podían arreglar esto. No pudieron arreglarlo porque era un problema artrítico preexistente. Pero lo que quiero decir es que la gente va a tener que darse cuenta de que este es un momento revolucionario. Y creo que cuanto antes, mejor. Los Starmer, los Scholz y los Macron no durarán mucho en este mundo. Pero mientras tanto, el complejo militar industrial en estos países, y especialmente en Estados Unidos, venderá todas estas armas, prosperará. Y uno se pregunta si los medios de comunicación alguna vez se pondrán al día con esto antes de que haya una revolución real, al estilo de 1848. Sí, porque creo que la tendencia a largo plazo es que la gente pierde la confianza en los medios, pierde la confianza en los políticos. Y esto lo estamos viendo ahora también en toda Europa. Hay una crisis de legitimidad en todo el continente. Cuando mencionas a Starmer, no es muy popular. Merz, Macron. Cuando hay necesidad de anular elecciones, como se hizo en Rumanía, todo esto, la discusión sobre cómo cancelar al principal partido de la oposición en Alemania, solo se puede hacer esto durante un tiempo antes de que el sistema político y social empiece a desestabilizarse. Así que ahora mismo se está causando mucho daño autoinfligido, y solo veo que se insiste aún más. No veo sentido común ni debate al respecto. Pero sobre ese tema, sobre la falta de confianza en el sistema político, también está relacionado con el Russiagate, porque han salido a la luz muchas revelaciones últimamente. Esto es algo que, por supuesto, ha destruido mucha confianza, y con razón, en la clase política, así como en los medios de comunicación y las agencias de inteligencia, por cierto. Pero ahora vemos que Tulsi Gabbard ha salido a la luz con estos nuevos documentos. Quería preguntarte, ¿por qué esto está relacionado con el odio hacia Rusia, que realmente se ha disparado en la última década? Fuiste una de las pocas personas que se plantó y dijo desde el primer día que todo este asunto de Russiagate era un completo disparate, que no tenía ningún sentido. Señalaste todo lo que estaba mal y has escrito mucho al respecto. Así que quería conocer tu opinión sobre estas nuevas revelaciones. Con tus casi 3 décadas en la CIA, ¿qué opinas de estas nuevas revelaciones y de la idea de la traición de Obama, como lo expresó Tulsi Gabbard? Bueno, la cuestión de fondo, Glenn, es que la rusofobia prevalece en nuestro país. Y se debe en gran parte a este invento del hackeo ruso y la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016. Así que he estado siguiendo esto como un perro guardián,
¿vale? Y he estado en conversación, por ejemplo, con muchos periodistas afines al Partido Demócrata. Y uno de ellos me preguntó hace unos 2 años, McGovern, ¿por qué estás tan obsesionado con Russiagate? ¿Por qué te importa si es cierto o no, si los rusos hackearon el Comité Nacional Demócrata? Y llevaba mucho tiempo debatiendo esto con él. Finalmente le dije, supongo que es porque Rusia tiene armas nucleares. Y pensó por un segundo y dijo, oh bueno, sí, supongo. Basta decir que todo esto fue inventado por Obama en primer lugar. Su principal asesor John Brennan, jefe de la CIA, James Comey, jefe del FBI, James Clapper, quien era director de Inteligencia Nacional, y los generales y almirantes de Seguridad Nacional que lo apoyaron. Y fue creado de la nada. No hubo ningún hackeo ruso. No hubo ninguna injerencia rusa en las elecciones de 2016. Lo sabemos, por la evidencia empírica que observamos y nuestra experiencia al analizar lo que ocurre en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Ahora ha quedado demostrado. Ahora, la directora de Inteligencia Nacional bajo Trump, Tulsi Gabbard, ha publicado documentos, documentos que detallan todo lo que ocurrió, donde las personas honestas dentro de la CIA, lo cual me alegra saber que todavía existen en la CIA, decían, miren, el señor Putin no tiene preferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump, por el amor de Dios. No hay ninguna preferencia. El diablo que conoce, Hillary Clinton, no le gusta, pero dice que puede trabajar con ella. Donald Trump, Dios mío. Y lo que dije en ese momento sigue siendo válido aquí. Lo que un presidente ruso busca en un presidente estadounidense es previsibilidad. Quiero decir, tiene sentido. Este presidente tiene su dedo en los códigos nucleares. Así que lo que anhelas es un presidente con el que puedas hablar, un presidente que sea predecible. Ahora bien, Trump era el epítome de la imprevisibilidad. Así que siempre pensé, desde el principio, que esa idea de que Putin preferiría que Trump llegara al poder, el paradigma de la imprevisibilidad, era una locura, ¿vale? Pero, por supuesto, esta historia se desarrolló. Se inventaron cosas. El pirateo ruso fue desmentido por un testimonio oficial bajo juramento ante el Comité Selecto de la Cámara el 5 de diciembre de 2017. ¿De acuerdo? ¿Cuánto hace de eso? Casi 8 años. ¿Qué ocurrió? Pues que el jefe de las personas que hicieron el análisis forense dijo, bueno, no hay indicios de ninguna exfiltración de correos electrónicos del DNC. En otras palabras, no hubo pirateo. Tuvo que ser una copia. En otras palabras, no había rastro en Internet, ningún rastro en el éter. Más bien, se trató de que alguien en el DNC, o alguien con acceso a los ordenadores del DNC, introdujo una pequeña memoria USB y copió, no descargó, copió la información en una memoria USB. Podemos demostrarlo hoy en día, por los principios de la física, por el amor de Dios. Conocíamos la capacidad de una memoria USB. Sabíamos la velocidad a la que se descargó esto. Y podíamos decir, mirad, esto no fue un hackeo. Finalmente, el 5 de diciembre, el jefe del equipo forense, un equipo externo al FBI, dirigido por un exalumno del FBI, testificó bajo juramento. No hubo hackeo ruso. Nadie hackeó esos correos electrónicos del DNC, ni Rusia, ni nadie más. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Adam Schiff asumió el cargo al mes siguiente como jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara, ante el cual se produjo este testimonio bajo juramento, y lo guardó en su caja fuerte y lo mantuvo allí durante 2 años y medio. No estoy bromeando. Este testimonio que decía que los rusos no hackearon al DNC se mantuvo bajo llave. Finalmente, alguien le dijo al entonces presidente Trump, «Oiga, señor presidente, ¿es usted el presidente?» Podría ser que ese testimonio se hiciera público. Y él respondió, Solo dígale a Adam Schiff que si no lo publica mañana, lo hará usted. Bien, al día siguiente, Adam Schiff lo publica. Bien, ahora, un testimonio muy comprometedor. Se publica junto con otros 56 informes. Y bueno, puede perdonarse a los principales medios de comunicación por no haberse dado cuenta.
be forgiven for missing it? No, they can't be forgiven, for God's sake. What happened? No, no pueden ser perdonados, por el amor de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, fue publicado por Adam Schiff el 7 de mayo de 2020. ¿Qué día es hoy? 25 de julio de 2020. Todavía está oculto. Los medios de comunicación principales no han mencionado el hecho de que todo este asunto sobre el supuesto hackeo ruso de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata, que fueron tan perjudiciales para Hillary Clinton, que los rusos no tuvieron nada que ver con eso, que ni siquiera fue un hackeo. Fue una memoria USB de alguien con acceso a esos ordenadores. Ahora, ¿qué significa eso? Eso lo significa todo. Significa que los medios siguen controlándoles lo que los estadounidenses pueden pensar o creer. Y ahora los medios están saliendo y diciendo Tulsi Gabbard. And the media now is coming out and saying, oh, yeah, Tulsi Gabbard. She says she's got documents. We got other documents. Ella dice que tiene documentos. Nosotros tenemos otros documentos. Y están sembrando una confusión total entre el pueblo estadounidense. Es bueno, no diría frustrante, porque se supone que no debemos estar frustrados ni desanimar a la gente. Eso no está permitido. No se nos permite desanimarnos. Es algo que provoca ira. Y la ira es una virtud, según Tomás de Aquino, solo la ira justa. La idea pitagórica de que solo la virtud suficiente es una virtud. Así que estoy virtuosamente enfadado por todo esto. Y estoy intentando encontrar la manera, Glenn, de dar con personas más inteligentes que yo, porque tiene que haber gente que sepa cómo hacer que tu programa y otros lleguen a los medios de comunicación convencionales. Into the mainstream media. I know you're having considerable success. Sé que estás teniendo un éxito considerable. Sospecho que la mayor parte de ese éxito es con los ya convencidos, por así decirlo. Creo que la culpa no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos. No somos lo suficientemente inteligentes como para encontrar alguna manera de entrar en la conciencia general, de modo que la gente ya no pueda pensar en Putin y los rusos como algo con lo que hay que lidiar a cada paso. Creo que somos capaces de hacerlo, pero no he encontrado a nadie que pueda reunirse con gente de relaciones públicas, con técnicos, con políticos, alguien lo suficientemente inteligente como para hacerlo realidad. Quiero decir, tiene que ser posible, Glenn. Si parezco un poco frustrado, bueno, no lo estoy. Simplemente estoy enfadado. Tiene sentido. Bueno, algunos de estos documentos, sin embargo, porque el hackeo de las elecciones, los rusos robando esto, usándolo para inclinar la elección a favor de Trump, se suponía que esto era un gran ataque a la democracia estadounidense, algo que debía ser vengado, lo que de nuevo tuvo un efecto colateral en la intensificación del conflicto en Ucrania. Pues bien, resulta que según estos documentos, el supuesto hackeo tenía baja confianza, según decía en uno de ellos. Pero una vez más, las agencias de inteligencia siguieron adelante y promovieron esto como si fuera altamente fiable, de nuevo, en contra de sus propios documentos que tenían en su poder. Y los medios, muy poco críticos. Y me pareció un buen punto el que mencionaste. ¿Dónde está la cobertura mediática ahora? Porque esto realmente estaba en primera plana, acaparaba todos los titulares, ayudó a polarizar la sociedad, creó restricciones a la libertad de expresión. Porque de repente, todos debían ser defendidos contra este tipo de desinformación y cómo Rusia estaba atacando nuestras democracias. Y por supuesto, tenemos que abordar la posible guerra con Rusia. Y ahora está demostrado. Todo se basó en un engaño para intentar derribar la presidencia de Trump. ¿Dónde está la rendición de cuentas? Es bastante sorprendente que no haya ninguna responsabilidad para los medios, que estuvieron difundiendo esta información durante años y años. Si no están de acuerdo con los documentos, al menos publiquen artículos, discútanlo. ¿Cuál es el contraargumento? Pero ignorarlo es simplemente una complicidad adicional. Y es muy peligroso, porque esto solo va a seguir minando la confianza en los medios, que en este momento no son de fiar. Pero nadie se beneficia de esto. No tener medios de comunicación fiables. That's exactly right. Now, the
Eso es exactamente correcto. Ahora, la llamada evaluación de la comunidad de inteligencia que ordenó Obama, que fue preparada y decía, oh sí, los rusos hackearon y los rusos hicieron todas estas cosas terribles para desviar la elección, hacer que Hillary perdiera, ya sabes, y todo eso. Bueno, eso no fue preparado por 17 agencias de inteligencia, como afirmó Hillary Clinton, y se le permitió afirmar durante 2 o 3 meses antes de que un congresista preguntara al director de Inteligencia Nacional, James Clapper, cuántas agencias realmente participaron en eso. Y él dijo, oh bueno, en realidad solo 3. Bueno, pensé que eran 17. No, eso fue muy rápido, así que solo necesitábamos 3. ¿Quiénes eran? Eran el FBI, la CIA y la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, bajo la tutela del señor Clapper, que era el director de Inteligencia Nacional. Mr. Clapper, who was the National Intelligence Director. So Obama asked us to do that. So it wasn't. Así que Obama nos pidió que hiciéramos eso. Fueron entonces 3 agencias de inteligencia. Bueno, ahora sabemos por documentos que solo fueron 5 analistas seleccionados a dedo de la CIA, el FBI y la NSA. Las agencias en sí no participaron en la redacción de esto. John Brennan, de la CIA, dirigió cuál sería el resultado. Era algo contrario a la intuición de los buenos analistas, que sabían que Rusia no tenía preferencia. Pero esta es una técnica típica. Reúnes a un grupo de personas que escribirán lo que tú quieres que escriban y recibirán recompensas económicas por ello. Apartas a los verdaderos analistas y dejas que los seleccionados preparen lo que sea necesario, por así decirlo. Ahora, uno de esos tipos, sí, aquí hay una foto. Tan recientemente como el año pasado, este tipo llamado Michael Van Landingham. Aquí está la foto, ¿vale? Alardeó en una revista sobre cómo confirmó que Rusia intervino en 2016 para ayudar. ¿Y quién es él? Era un analista neófito de otra agencia que fue reclutado por John Brennan. Pones a estas personas en su lugar y sigues adelante con ellas. Esto ya ocurrió antes. De hecho, cuando yo todavía trabajaba en la CIA. El director Bill Casey quería demostrar que los rusos estaban detrás del intento de asesinato del Papa. Así que nos pidió a nosotros, los analistas, que elaboráramos esa historia. Y dijimos que no, que ellos no estaban detrás. No había pruebas de que estuvieran implicados. ¿Y qué hizo él? Creó un equipo de 5 personas, otros analistas, los instaló en una dirección separada y les dijo ahora, encontrad la respuesta correcta. Y adivináis qué encontraron. Que los rusos y los búlgaros eran sin duda responsables de intentar matar al Papa. Así son los rusos. Es una técnica muy antigua. Consigues a estas personas. Y no nos dimos cuenta de que solo eran 5, pero eran 5. Todos estaban bajo John Brennan de la CIA. Y todos mintieron descaradamente. Quizá este tipo era tan ingenuo que pensaba que no estaba mintiendo. Pero aún así, ahí está. ¿Y entonces por qué? ¿Cómo se salieron con la suya? Bueno, son las mismas personas, o los herederos de esas mismas personas. Quiero decir, John Brennan, jefe de la CIA, fue elegido personalmente por George Tenet. Bien, ahora, George Tenet fue el director de la CIA que se rindió ante Dick Cheney y dijo, oh sí, hay un montón de armas de destrucción masiva en Irak. Oh, ya sabes, están ahí. Y además hay vínculos entre Saddam Hussein y Al-Qaeda. En voz baja, en otras palabras, Saddam Hussein tiene algo que ver con el 11S. Ambas cosas fueron completamente inventadas. Pero Cheney quería que se contara esa historia. Así que una estimación fechada el 1 de octubre de 2002, a la que yo llamo la ramera de Babilonia. Creo que ellos le pusieron otro título, ¿vale? 4 directores nacionales de inteligencia fueron responsables de elaborar ese informe. Estaba equivocada en todos los aspectos, y se utilizó como base para la presentación de Colin Powell, por así decirlo, presentación de mentiras, ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de febrero de 2003. ¿De acuerdo? ¿Y qué les pasó a esas personas? Recibieron bonificaciones. Algunos fueron ascendidos. Some got promoted. So, in other words, 1 million
En otras palabras, 1 millón de iraquíes muertos basándose en pruebas espurias y contaminadas. Ahora, no te fíes solo de mi palabra. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado en 2008, tras un estudio de 5 años, dijo que las pruebas utilizadas para justificar Irak eran no confirmadas, contradictorias o incluso inexistentes. Punto. Fin de la cita. Quédate con esas palabras. Bien, te pregunto, ¿cómo es una inteligencia inexistente? Este es el presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Fue un informe bipartidista. Compruébalo. Junio de 2008. Algo así. Bien, pues inteligencia que no existe, se la inventan. Así que esto puede suceder porque nadie rinde cuentas. ¿Por qué digo todo esto? No one is held accountable. So, why I say all this? This time, there's a major. Esta vez, hay una directora de inteligencia importante que está intentando hacer que la gente rinda cuentas, incluido el presidente de los Estados Unidos, por el amor de Dios, ¿vale? Tulsi Gabbard es su nombre. La conozco. Le informé cuando era representante. Es increíblemente inteligente. Hace las preguntas adecuadas. No estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho, pero ha lanzado un desafío al Estado profundo, por el amor de Dios. Vaya. Y ahora tiene que, por así decirlo, atravesar el calvario entre la prensa tradicional, los medios convencionales y el Estado profundo, personificado por estas personas que ahora, según los documentos, han demostrado haber inventado todo esto. Así que esto es nuevo. Puede tener éxito. Las probabilidades están en su contra. Can she succeed? The odds are against her. And, unless the major media. Y ya sabes, a menos que los grandes medios decidan, bueno, quizá deberíamos decir la verdad por una vez. O quizá deberíamos confesar que, ya sabes, no lo entendimos todo bien. Eso no me parece probable. Así que lo único que digo aquí es que Tulsi Gabbard, la admiro mucho por hacer esto. La gente debe darse cuenta de que está caminando sobre hielo fino. Ahora, ella no solo cuenta con el trabajo de las personas que han publicado estos documentos en la última semana, más o menos, sino que también cuenta con nuestro trabajo. Los profesionales de la inteligencia veteranos por la cordura, como dije antes, hemos seguido esto como un perro guardián. Hemos analizado las implicaciones de los asuntos técnicos relacionados con el inexistente hackeo ruso y también hemos hablado de la implicación personal del presidente Obama en eso. Personal involvement in this. Now, it's interesting that Tulsi Gabbard. Ahora, es interesante que Tulsi Gabbard y los documentos estén hablando de Obama como el principal impulsor y culpable, pero realmente no han presentado muchas pruebas de eso antes de las elecciones. Después de las elecciones, él les hizo elaborar esa evaluación meretricia de la comunidad de inteligencia. Pero antes de las elecciones, creo que esto es realmente importante que la gente lo sepa. Revisando mis archivos, fue como un viaje al pasado. Pero allá por, ¿qué fue? Junio de 2022, conté una historia sobre unos correos electrónicos del FBI que se habían publicado en relación con el juicio de un tal Sussman, un importante abogado del Comité Nacional Demócrata, que claramente había mentido al FBI, pero fue absuelto por un jurado de D.C. But was acquitted by a DC jury. Anyhow, these emails. De todos modos, estos correos electrónicos muestran que Obama estaba animando activamente a sus principales responsables de seguridad a seguir adelante y elaborar esta acusación falsa de pirateo por parte de Rusia. Los correos electrónicos recientemente disponibles sobre los que escribí muestran que la oficina, es decir, el FBI, aún insistía o solicitaba el 13 de octubre. Por favor, denos los resultados forenses. CrowdStrike, vosotros hicisteis el análisis forense, por favor. Estamos bajo presión para presentar resultados. Eso fue el 13 de octubre de 2016. Obama no quería esperar a eso. Al diablo. Las elecciones se acercan el 8 de noviembre. ¿Y qué muestra el registro? El registro muestra que Obama eligió personalmente a James Clapper, que es famoso por decir, ya sabes, los rusos son rusos. Sabes, casi están genéticamente inclinados a hacer el mal, a hacer bla 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 bla. Casi genético. Vaya, bien. Así que eligieron a Clapper y luego eligieron a un tipo llamado Jay Johnson. Ahora, ¿por qué eligió a Jay Johnson?
Bueno, es abogado y ya había tomado ciertas libertades con la ley, diciéndole a Obama, sí, está bien, puedes matar con un ataque de dron. Puedes matar a esta persona, a aquella persona, con muy pocas pruebas. Oh, incluso ciudadanos estadounidenses. Eso también está bien. Jay Johnson está casado con una mujer católica, ¿vale? Dijo, me alegro mucho de no haberme convertido al catolicismo, porque entonces tendría que confesarme. Y con las cosas que hice, prefiero no hacerlo. En fin, Obama les pidió a Jay Johnson y James Clapper, antes de que estuvieran los análisis forenses, mirad, haced ese memorando, decidles que los rusos están hackeando para ayudar a Trump contra Hillary. Así que esto es lo que decía el memorando. 7 de octubre de 2016. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos está segura de que el gobierno ruso dirigió los recientes compromisos de correos electrónicos de ciudadanos estadounidenses y demás. Estos robos y filtraciones tenían la intención de interferir en el proceso electoral de Smonos. Y Jay Johnson explicó al Congreso, al Comité de Inteligencia de la Cámara, cito, el presidente aprobó la declaración del 7 de octubre. Sé que quería hacer la declaración para que fuera claramente una declaración del gobierno de Estados Unidos. No solo de Clapper, no solo mía, era el gobierno de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Ahora, lo importante aquí es, por supuesto, que Obama sabía que se acercaban las elecciones. No quería esperar a los análisis forenses, porque era poco probable que los resultados forenses fueran tan concluyentes. ¿De acuerdo? Entonces él dijo, mirad, vosotros dos, no el FBI, eso lo haremos después. Vosotros dos sacad esto sobre el hackeo exactamente 1 mes y 2 días antes de las elecciones. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Es porque los demócratas y la administración realmente estaban teniendo problemas para vender esta historia sobre el hackeo ruso al DNC. ¿Y qué pasó después? Bueno, yo estaba en un think tank demócrata, el antiguo think tank de John Podesta. En fin, yo estaba allí en abril de 2017 y Jennifer Palmieri, que fue la responsable de prensa de Hillary durante la campaña, explicó lo que había pasado. Explicó que los demócratas decidieron, cuando tuvo lugar la Convención Nacional Demócrata, y WikiLeaks publicó esos documentos, que lo más inteligente era culpar a los rusos. Culpar a los rusos. Culpar a los rusos de la filtración. De esa manera, desviarían la atención del contenido de los correos electrónicos, que mostraban en efecto que Hillary le había robado la nominación a Bernie Sanders a principios de ese año. Así que fue una distracción. Y luego, vamos a por los rusos, y asegurémonos de que los rusos estén asociados con Trump. Eso es lo que Palmieri indicó, que se decidió en la convención, y luego dijo que estaba en su carrito de golf, yendo de un medio a otro y a cadenas de televisión, intentando vender esa historia, y nadie la creía, nadie. Muy difícil, dice. Yo estaba allí, la escuché. Muy difícil vender esa historia. Pero luego, cuando volvimos a Brooklyn, Brooklyn era la sede de campaña de Hillary, entonces las cosas parecieron empezar a suceder. En agosto y septiembre, los corresponsales periodistas que tenían muy buenas relaciones con los servicios de inteligencia empezaron a contarnos detalles sobre esto, y algunas cosas se publicaron, pero aún necesitábamos una declaración pública, necesitábamos algo definitivo, y se acercaban las elecciones. ¿Y adivina qué? Cito a Jennifer Palmieri. Finalmente llegamos al punto. El 7 de octubre, la administración publicó un memorando realmente impactante. Qué sorprendente fue que tanto el director de Inteligencia Nacional como el director de Seguridad Nacional emitieran una declaración larga, en la que decían, con gran confianza, que Rusia estaba interfiriendo en las elecciones y que también estaban dirigiendo el momento de los hackeos, de las filtraciones. Y nombró a las instituciones, WikiLeaks y demás, como dirigidas por Rusia. Y lo sorprendente que fue ser tan categórico y tan público al respecto. Así que sí creo, dice Jennifer Palmieri aquí en abril de 2017, que la respuesta para los demócratas ahora, tanto en la Cámara como en el Senado,
es hablar más sobre ello, hablar más del tema y hacerlo más real. Así que tienes que ir a estos sitios. Cuando vivía en Washington, era una plaga para esta gente, siempre intentando hacer la primera pregunta. Así que todo lo que digo aquí es que Obama no solo fue el arquitecto de esto, sino que convenció a dos líderes muy flexibles, Jay Johnson y James Clapper, para que publicaran esto un mes antes de las elecciones. Y luego, después de las elecciones, oh Dios mío, ¿qué pasó? Hillary perdió de todas formas, ¿verdad? Y entonces tuvieron que cubrir sus huellas. Fue entonces cuando Obama encargó a la CIA, la NSA y el FBI que elaboraran este, entre comillas, memorando de la comunidad de inteligencia, que certificaba el hackeo, certificaba la interferencia, sin ninguna prueba en absoluto. Y ahora toda esa historia está saliendo a la luz a través de estos correos electrónicos, en los que funcionarios honestos de la CIA dicen, bueno, espera un segundo, esta persona cercana a Putin dijo que a Putin no le importaba en absoluto quién ganara. Sabes, puede trabajar con cualquiera de los dos y no tiene preferencia. Y John Brennan le dio la vuelta a eso y dijo, no, aquí hay una cláusula de una cosa que acabo de encontrar, no disponible para todos. Oh sí, hay una verdadera preferencia por Trump. Y por eso, citándote, por eso perdió Hillary. Así que ahora estamos llegando al fondo de ese asunto. Todo lo que puedo decir es que Tulsi se ha metido en un buen lío. Y si fuera necesario, o quizá ya lo he mencionado, cuando Obama, antes de que Obama dejara el cargo, del 2 de enero de 2017, ahora el presidente electo Trump está esperando para asumir el cargo. ¿Qué ocurre? Pues Chuck Schumer, el jefe del Senado, llama a Rachel Maddow y le dice, Rachel, tengo que verte. Tengo información explosiva. Así que decimos, venga ya, Chuck. Y entonces Chuck va esa noche y ella dice, esto es en directo, por supuesto. Ella dice, ahora Chuck, ¿qué es eso que tienes? Él dice, pensaba que Trump era una persona bastante inteligente, pero ha hecho una auténtica estupidez. Ah, sí. ¿Y cuál sería esa, Chuck? Se ha enfrentado a la comunidad de inteligencia, y ellos tienen 6 maneras de vengarse de ti. Es algo muy, muy, muy peligroso de hacer. Vaya, gracias, Chuck. Lo que Rachel debería haber dicho, por supuesto, es, quiere decir, senador Schumer, que el presidente electo debería tener mucho miedo de la comunidad de inteligencia. Ese es claramente el mensaje, ¿verdad? Bueno, lo que pasó después, por supuesto, eso fue el 2 de enero. El 5 de enero de 2017, Obama se reunió con Brennan, Comey, el jefe de la NSA, y solo un par de asesores más, y dijo, muy bien, ahora vamos a hacer público ese informe de la comunidad de inteligencia, que dice que los rusos hicieron todo lo posible para ayudar a Trump a ganar, y que son en gran parte responsables de la derrota de Hillary. Eso se publica mañana. Así que mañana vas y le informas al presidente electo, porque no queremos que lo tomen por sorpresa con esto, ¿verdad? Así que él nombra a Clapper, Brennan y Comey para que vayan a Nueva York a informar a Trump. Van allí y le dicen, ahora, señor Trump, esto es un poco incómodo, pero hoy mismo se ha publicado una evaluación de la comunidad de inteligencia que dice que los rusos realmente le ayudaron a ganar las elecciones. Así que no queríamos que lo tomara por sorpresa. Ya está publicado hoy. Saldrá en las noticias. Y luego Comey, según lo acordado previamente con Obama, dice, ahora podrían ustedes 2 caballeros salir, por favor, porque tengo algo muy delicado que decirle al presidente electo. Oh, claro. Ahora aquí está Comey. Señor presidente electo, no sé, esto es muy incómodo para mí, pero hay un informe difamatorio circulando en la prensa. Se trata de ti, supuestamente relacionándote con prostitutas en Moscú, y es muy explícito. Es horrible. Y no está confirmado. No está confirmado. Pero eso también sale hoy, y está en la prensa. Solo queríamos avisarte, para que lo sepas. ¿De acuerdo? Ahora, Glenn, si hubieras tenido a un agente inmobiliario de Nueva York, con poca experiencia en Washington,
Si hubiera sido yo, o Bill Binney, o cualquier otro, habríamos dicho, muchas gracias, director Comey. Por favor, vuelva y vacíe su escritorio. Está fuera. Conocemos ese truco. Venga ya, está fuera. Ese truco se lo hacen a todo el mundo, solo para que lo sepas, solo para que lo sepas. Prostitutas en Moscú, venga Comey, y no vuelvas a aparecer por aquí. Get out of here, Comey, and don't talk on my doorstep again. Instead, Trump convinced En cambio, Trump, convencido de sus poderes de persuasión y de su personalidad magnética, pasa los 2 meses siguientes intentando ganarse a Comey. Más tarde, Comey, junto con Brennan del llamado Estado Profundo, prácticamente lo dejó sin poder durante sus primeros 4 años. ¿Y ahora qué? Las personas que estaban allí en ese momento, Kash Patel, ahora jefe del FBI, y otros que también estaban presentes, sabían lo que estaba ocurriendo. Devin Nunes, que era el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, ahora es el jefe del Consejo Asesor de Inteligencia Extranjera del presidente. Así que tienen los documentos. Los documentos existen. ¿Podrá la prensa mayoritaria suprimirlos o refutarlos, aparentemente? Lo intentarán. Depende de nosotros, Glenn. Y por eso agradezco esta oportunidad de decir todo esto. Depende de nosotros asegurarnos de que eso no ocurra. It's up to us to make sure that that doesn't happen, but we're up against it because the mainstream media. Pero estamos en desventaja, porque los medios de comunicación convencionales son lo que son. Y aquí hay muchos intereses profundos implicados, incluido el propio presidente, el presidente Obama, quien, si uno analiza honestamente los documentos y lo que hizo mucho antes de las elecciones, es decir, provocar aquello el 7 de octubre de 2016, cuando se dijo, los rusos hackearon, no tenían pruebas, no tenían un informe de la unidad forense que se suponía debía encontrar las pruebas. Obama les dijo, seguid adelante de todos modos. Y Johnson dijo después, bueno, el presidente quería que lo hiciéramos. Así que bueno, era el presidente del gobierno, no solo yo y no solo Clapper. Por favor. Este es el tipo de personas que teníamos en los altos cargos de nuestro gobierno en aquel momento. Es realmente extraño que todo esto haya sucedido sin una oposición significativa. Pero ahora que mucha de esta información está saliendo a la luz, realmente no se puede refutar. También parece que Tulsi Gabbard está presionando mucho, especialmente contra Obama, para que haya algún tipo de rendición de cuentas. Como última pregunta, ¿crees que puede salir algo positivo de esto si empezamos a aclarar el tema de Russiagate? ¿Crees que es posible al menos cambiar un poco la situación, restaurar algo de sensatez, al menos reevaluar parte de nuestro odio ciego hacia Rusia y los rusos? Y esto sería importante para normalizar la idea de que al menos se pueden discutir las preocupaciones de seguridad de tus oponentes. That's the $64 question, Glenn. Esa es la gran pregunta, Glenn. Mucho depende de la respuesta. Mencioné Irak. Nadie fue responsabilizado. Tenía la idea de que la CIA debería ser disuelta, que un grupo independiente de investigadores debería desempeñar el papel de analistas de la CIA, y que todos los agentes de operaciones encubiertas que derrocan gobiernos deberían estar bajo el control del Pentágono, donde les corresponde. Y luego pensé, bueno, no, incluso la Junta de Evaluación, incluso los analistas, han sido tan corrompidos que quizá habría que abolirlo todo. Pero después pensé, bueno, quizá eso sería tirar al bebé con el agua sucia. Ahora bien, el agua sucia es muy profunda y recibe toda la financiación y todo lo demás. Pero aún así, los analistas de la CIA y de la comunidad de inteligencia se mantuvieron fieles a la verdad de que Irán no estaba trabajando en un arma nuclear, que habían dejado de trabajar en ello a finales de 2003 y no habían reanudado el desarrollo de un arma nuclear. Eso no tiene que ver con el enriquecimiento. Quiero decir, es un arma, ¿vale? Eso fue importante. Y Tulsi Gabbard, para su crédito, este pasado marzo, reiteró eso, que se ha reiterado cada año. Ahora es un asunto diferente, un caballo de otro color, porque ya no tenemos a la OIEA en esos sitios. Pero yo decía, vaya, todavía quedan algunos analistas honestos en la comunidad de inteligencia, y específicamente en la CIA. Ahora,
Me anima saber que había analistas en la CIA que defendieron su postura, diciendo que esto era una estupidez, que era injustificado, que no había pruebas de ninguna preferencia del señor Putin por Trump. Al contrario, había muchas pruebas de que, en primer lugar, le daba absolutamente igual, o en segundo lugar, en realidad prefería a Hillary Clinton. Mejor el diablo conocido que el diablo por conocer. Devil you know being better than the devil you don't know. There's evidence. So, my bottom line, hey. Hay pruebas, así que, en resumen, oye, todavía hay gente honesta haciendo análisis en la CIA. Mi pesar, ninguno de ellos, ni uno solo, tuvo el valor de dimitir, ir a la prensa, denunciar y decir, mirad, esto es lo que está pasando. Y eso se puede perdonar, porque ¿a quién acudirían? ¿Qué parte de la prensa contaría sinceramente su historia, por el amor de Dios? Así que, a menos que la verdad salga a la luz, y la verdad ahora está disponible en documentos. He mencionado a mi conductor de Uber de ayer. Bueno, le hablé de esto porque descubrí que había trabajado como asistente en el Congreso durante unos 10 años, ¿vale? Le dije, oye, ¿has oído hablar de los documentos sobre Russiagate que ha publicado Tulsi Gabbard? The documents on Russiagate that Tulsi Gabbard has released. Oh, see, I read about that. What'd you think? Well, I also. Él dijo, sí, leí sobre eso. ¿Qué te pareció? Bueno, también vi anoche en la televisión que hay muchos contraargumentos sobre eso, que todo esto era, ya sabes, solo el típico asunto de Trump. Así que le dije, bueno, ¿quieres saber a qué creer? Mira los documentos, por el amor de Dios. Mira los documentos. Ahora bien, ¿cuánta gente va a mirar los documentos? Uno de mis hermanos me ha enviado un correo hoy y me ha preguntado, ¿cómo encuentro los documentos? Pues vas a la oficina del director de Inteligencia Nacional y la web tiene los documentos. Así que sí, no es lo que todo el mundo quiere hacer, pero hazlo, por el amor de Dios. Y entonces verás que la prueba está ahí, a la vista. Tenemos que difundir este mensaje, porque si Tulsi Gabbard no logra que la gente rinda cuentas. Quiero que quiero que Comey y Brennan vayan a la cárcel. No importa. Quiero que rindan cuentas, ¿de acuerdo? Y si no rinden cuentas, entonces tenemos otro Irak, donde la gente no responde por prostituir el proceso de inteligencia. Y uso ese término explícitamente. No es lo que solíamos hacer. Y tengo algo de esperanza con estas personas honestas, que ahora se ha revelado que querían contar la verdad, además de aquellos que se mantuvieron firmes respecto a que Irán no estaba trabajando en un arma nuclear. Así que hay un núcleo de honestidad. Solo espero que el resultado de todo esto, Glenn, sea que la gente quede expuesta por lo que hizo y que el próximo grupo no se sienta tentado a hacer lo mismo porque se sientan tan exentos o tan inmunes a rendir cuentas. So immune from being held to account. Bueno, esperemos que eso sea un avance, y por eso es importante la transparencia. Por eso hay que dejar entrar la luz del día y exigir responsabilidades. Al menos se puede aprender algo de esto. Pero los últimos 10 años me han vuelto muy pesimista respecto a la capacidad de aprender de nuestros errores. En fin, Ray, ya te he quitado demasiado tiempo, así que muchísimas gracias por compartir tus ideas. Y también por estos últimos 10 años, por plantar cara a la narrativa mediática, que por supuesto también tiene un coste social. Una narrativa que sabías que era falsa. Gracias de nuevo, porque al menos algunas buenas personas están dando la cara. Y sí, espero volver a tenerte pronto. Gracias, Glenn. Muchas gracias. Thanks, Glenn. Thank you very much.